Si lo tenemos a Karamanukyan en línea y nos está viendo, le pedimos disculpas por estos inconvenientes imponderables. Yo lo veo ahora, no sé si él me está viendo. Sí, Y si... perfectamente. Bien, bárbaro entonces. Bueno, digamos entonces en primer término, gracias por atendernos y una vez más disculpa por estos inconvenientes que estamos teniendo. Digamos que a partir del 24 de abril del año 1915 y hasta el año 1923, fueron aproximadamente 2 millones de armenios los que sufrieron persecución y asesinato a manos del Imperio Otomano, es decir, el Imperio Turco. Transcurridos muchos años, en el año 1965, nuestro país reconoce estos hechos como siendo el genocidio armenio. Y viniendo más acá en el tiempo, nos tuvimos que encontrar con esta verdadera aberración que sucedió en la víspera, con la visita del canciller turco a nuestro país, que no tuvo mejor idea que saludar a los manifestantes que pacíficamente estaban precisamente manifestándose con un símbolo bastante oprobioso. Gracias, Daniel Karamanukyan. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te enteraste o cuando estabas presente en ese momento? Bueno, sin duda que mucha indignación, ¿verdad? Porque no solamente que toda esta visita había sido una provocación desde el comienzo, cuando se eligió la fecha del 24 de abril para solicitar la audiencia, el encuentro entre los dos cancilleres, sino que después cuando se cambia la fecha para la víspera del 24, no cambió demasiado. Entonces, como frutilla de la torta de toda esa señal oprobiosa hacia los uruguayos de ascendencia armenia, todavía termina con ese signo. Sin duda que sentimos mucho dolor. Más allá del dolor que sentíamos como descendientes de armenios, entendíamos que como uruguayos, Uruguay no se merecía esto. Obviamente. ¿Quién decidió esta fecha para la visita o para la inauguración de la embajada turca, Daniel? ¿Esto surge como iniciativa de la República Turca o surge por invitación del Estado uruguayo? ¿A quién se le ocurrió esta fecha tan luego? La visita la propone la Cancillería de Turquía. ¿Y la fecha también? Ellos solicitan a la Cancillería de Uruguay realizar la visita el día 24 de abril. Cancillería se da cuenta de ese detalle, que no era ingenua, o sea, no era ingenua la elección de la fecha, y le dicen que no puede ser el 24, por tratarse justamente de la fecha del genocidio, ¿verdad? Del genocidio armenio. Del inicio del genocidio, claro. Entonces, de esa negociación surge el día 23, porque la contraparte turca dice que está en una gira regional y que no puede modificar la agenda. Lo cual no cambia nada, ¿verdad? Sí, claro, un día más, un día menos, pero ustedes no tienen dudas, creo que a nadie le cabe duda que la fecha fue elegida o propuesta ex profeso por el gobierno turco, ¿no? Que tampoco es casual que en uno de los discursos que brindó el canciller acá en nuestro país hubiera prácticamente comprometido al Estado uruguayo a inaugurar su embajada en Ankara en el mes de abril del año próximo. Sí, porque nosotros nos reunimos, el canciller Bustillo nos invitó a principios de abril a la comunidad, a toda la colectividad armenia de Uruguay, a todos los representantes institucionales, para informarnos de la situación, que se iba a producir la visita de su homólogo turco, que se iba a hacer la apertura de la embajada en Montevideo, y
y nos dijo eso exactamente. En ningún momento Cancillería de Uruguay manejó una fecha de apertura, por lo menos no las comunicó a nosotros, de la Embajada de Uruguay en Ankara. De modo que en alguna medida Çavuşoğlu también está condicionando, ¿verdad?, la apertura de la Embajada uruguaya en Ankara. ¿Y por qué en el mes de abril? O sea, ¿por qué tiene que pasar un año para que el embajador Cairuz, que es el embajador designado por Uruguay, todavía no tiene la venia del Parlamento, pero es el embajador designado, tiene que ir a inaugurar la embajada en abril del año próximo? Un año entero esperando con un embajador designado es por demás alevoso la intención que tienen. No se preocuparon siquiera de disimular, en ser algo más cautos, ¿no? Trabajar de una manera un poco más diplomática, vaya la redundancia, porque estamos hablando de diplomacia y lo que más faltó en este caso fue precisamente diplomacia. ¿En qué momento se dio este gesto? ¿Se retiraba de la embajada? ¿Llegaba? ¿Cómo sucedió? No, esto? se retiraba. Ya hacía unas horas que estábamos allí manifestando pacíficamente, incluso siendo filmados desde la embajada por los servicios turcos, todos los manifestantes fotografiados, algunos de los guardias de seguridad vestidos de paisano, de particular, incluso estuvieron en los primeros momentos de la manifestación del lado de los manifestantes. Digamos, del lado físico, ¿no? Del otro lado de la barrera que separaba a los manifestantes de la embajada. ¿Quisieron mimetizarse con ustedes? Sí, por supuesto que los sacamos al toque porque todos los reconocemos. O sea, digo, los mecanismos que tiene nuestra comunidad es una comunidad pequeña relativamente, y mal que bien nos conocemos todos. Es como que yo vaya a Rivera, tú, digo, no tendrás detalles de uno u otro vecino, pero seguramente sabes quién es local y quién está de visita. Por supuesto. Tampoco también identificamos quién es la seguridad uruguaya y quién no. Hubo una situación bastante compleja ahí también, o llamativa, que fue que no se quedó nada más que con el gesto del canciller, sino que también algunos de los guardias de seguridad que lo escoltaban tuvieron la infeliz idea de aplaudir ese gesto de los lobos grises. ¿Eso hace que ustedes sospechen que acá en nuestro país existan células adláteres o admiradoras de los lobos grises? Y tenemos preocupación, ¿verdad? Porque a nadie se le ocurriría que un canciller haga una señal nazi y que los guardias del costado le aplaudan si no están de acuerdo. O sea, si no sos miembros, podés ser simpatizante. Eso es lo que nos preocupa. Y sobre todo nos preocupa que tengan a la embajada como base para esas actividades. ¿Cómo actúa esta organización en Turquía y en los países donde tengan brazos? Bueno, en Turquía es el brazo armado, por decirlo de alguna manera, o la fracción paramilitar de un partido de extrema derecha, el partido del CHP, por sus siglas en turco, que es el principal socio de Erdogan para darle mayoría en el Parlamento, en la Asamblea Nacional de Turquía. Dentro de Turquía realizó desmanes históricamente de los años 60 y en menor medida o mayor medida los continúa haciendo, ¿verdad? Es una mezcla de grupo paramilitar, xenófobo, extremista, que también está ligado al narcotráfico, a la exportación de terroristas a terceros países, a cometer actividades mafiosas, tráfico de armas, de droga, y que opera no solamente en el interior de Turquía, persiguiendo opositores políticos,
miembros de las minorías étnicas, religiosas, sino que también actúa en otros países desde 2018, perdón, al menos, ha cometido secuestros y traslados clandestinos desde esos países hacia Turquía de opositores políticos en numerosos países y muchísima gente, ¿verdad? En Kosovo, en Bakú, donde incluso en un avión privado trasladó a 2 docentes que los capturó y los llevó, en países de África, Turkmenistán, en Asia Central, en Ucrania, en Malasia. La seguridad de Mongolia, por ejemplo, intervino para evitar que 2 ciudadanos turcos que estaban en Ulan Bator fueran llevados clandestinamente, embarcados en un avión por este grupo o por miembros de este grupo hacia Turquía. Claro. Entonces, después de los acontecimientos esos de Kosovo, que fueron por marzo del 2018, hubieron al menos 80 personas en 18 países que fueron trasladados ilegal o legalmente a Turquía, entregados en algunos casos por autoridades de esos países, ¿no? Qué barbaridad, completito el combo de esta gente. El gobierno uruguayo, en la figura del canciller e incluso el propio presidente de la República, fueron bastante enfáticos en rechazar este gesto y en reprobar la actitud del canciller. ¿Entienden ustedes que es suficiente con esto o esperaban algo más? Sí, las señales debemos decir que fueron rápidas, claras, contundentes y fueron inequívocas y digamos que fueron horizontales, transversales a todo el sistema político, no solamente desde el gobierno. Como tú bien decías, la figura del presidente, del propio canciller en el acto del 24, en un acto del 24 de abril, pero también desde la sociedad, del sistema, digamos, político uruguayo, todo el espectro político se manifestó apoyando y condenando estas aberraciones, digamos, ¿no? Esto que no tiene parangón en la historia diplomática del Uruguay, yo creo. Entonces, nosotros apreciamos esa velocidad y esa contundencia en la respuesta, pero creemos que como pueblo uruguayo, más allá de nuestra ascendencia armenia, ¿no? Creemos que el sistema político tiene que dar mayores muestras aún todavía, de modo que no quede lugar a dudas, de que Uruguay sí ha pegado a lo que ha sido una política de Estado desde el año 1965, cuando reconoció el genocidio en forma pionera, ¿verdad?, a nivel internacional. ¿De qué manera consideran ustedes que podría darse? ¿De qué manera consideran ustedes que podría evidenciarse ese apego a la conducta histórica que ha tenido Uruguay? Bueno, por ejemplo, mañana hay un acto en el Palacio Legislativo. Podría ser una excelente oportunidad para que se hiciera presente el presidente de la República. Los expresidentes, como lo hicieron en 2015 en el centenario del genocidio, que fueron el propio presidente de la República, entonces el doctor Tabaré Vázquez, y todos los expresidentes vivos, digamos, desde el retorno a la democracia en Uruguay. Una fecha por demás recordada. Ese podría ser un buen gesto. Fue un momento muy recordado. Sí, sin duda que fue muy recordado ese momento porque fue ejemplar. Y a nivel internacional nunca se había dado uno. En ese sentido, Uruguay siempre da la nota, afortunadamente. Y a mí me interesa destacar las diferencias que tenemos desde el punto de vista de valores como país.
Uruguay está entre los países que tienen mayores índices de respeto a las libertades, de libertad de prensa, de opinión, bueno, una democracia ejemplar. Mientras que en Turquía tenemos una autocracia, tenemos periodistas presos por aquí, por allá, persecución por pertenecer a una organización política o a una minoría étnica. Y bueno, esas diferencias de valores creo que es lo que tiene Uruguay como autoridad moral para marcar esa diferencia con Turquía, ¿verdad? Y esto va más allá del comercio. Claro. O sea, comerciemos con Turquía. O sea, nadie se opone a ese comercio. Hasta ahora ha habido comercio. Pero siempre Turquía pretende utilizar el comercio como una herramienta para mover esa política. Como forma de penetración nacional. Ideológica. Claro. Sí, esa es la expresión exacta. Claro. ¿Ustedes consideran que el hecho de que sería saludable que Uruguay propusiera, aunque fuera de forma muy diplomática, otra fecha para la inauguración de la embajada en Ankara? ¿O lo ven bastante difícil de suceder? Bueno, nosotros no tomamos como buenas las expresiones del canciller turco, ¿verdad? Uh-huh. Queremos escuchar a nuestra Cancillería. En definitiva, la que pone la fecha o la que va a negociar una fecha de apertura de embajada, si es que decide abrirla, es Uruguay. Claro. Sin lugar a dudas. Daniel Karamanukyan, uno de los referentes de la comunidad armenia en Uruguay, te quiero agradecer mucho la participación aquí, haber esclarecido y haber expresado la voz del pueblo armenio, ese pueblo que ya lleva 100 y pico de años de padecimiento de lo que fue y de recuerdo de lo que fue el genocidio armenio. Muchas gracias por tu participación y desde aquí, desde No, gracias a ti. A las órdenes. Y un saludo a mi amiga, que no pudo dialogar con nosotros hoy por estar lesionada. Mandarle un abrazo a mi parte. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto y a las órdenes, por supuesto. Igualmente. Y bueno, y el agradecimiento por tener esta oportunidad en ese sentido, destacar que tenemos confianza en que esta situación se va a revertir y Uruguay va a retomar con fuerza, digamos, algo que nunca abandonó, que es esa política de Estado, de defensa de los pequeños pueblos, ¿verdad? Claro, exacto. Bien, muchas gracias.